y sabemos poco, así que nos va a venir bien que nos ilustre. Sí. Bueno, vamos a comenzar la sesión. ¿Se sigue por Zoom? Sí. Lamentablemente me avisaron varios que está un poco complicada la calle, por lo tanto, por el tema universitario, que tenían dificultades para venir hasta acá, pero como es híbrida, la pueden seguir, que lo van a hacer por Zoom. Bueno, yo en nombre del presidente del CARI, Francisco de Santibáñez, y mío propio, les doy a todos la bienvenida y les agradezco muchísimo a los expositores su presencia para tratar un tema tan valioso, tan apasionante como es el clima, el mar y el clima. Todos estamos escuchando a diario noticias alarmantes sobre el cambio climático y sus consecuencias, en este caso sobre el mar. Vemos que se está ya afectando la biodiversidad marina, los glaciares se derriten, se desprenden bloques de hielo de los polos, aumentó la temperatura y por tanto el nivel del mar. Hay islas que inclusive tienen miedo de desaparecer, hay ciclones tropicales, olas de calor marino, toda clase de catástrofes que además está afectando a la población que vive en las zonas costeras. Pues bien, existe una relación muy importante entre el mar y el clima. Pensemos que el mar absorbe una enorme cantidad de radiación solar, yo diría que la mayor parte de la que llega a la superficie terrestre. Y también al mismo tiempo absorbe dióxido de carbono, creo que la mitad según he leído yo, y lo mismo de metano, con lo cual esto consecuentemente tiene una gran influencia sobre el cambio climático. Entonces vemos que por un lado el clima va a tener una fuerte intervención que va a afectar los procesos climáticos. Entre el mar, digamos, el mar es el que lo va a afectar, pero al mismo tiempo esos procesos climáticos van a tener efectos nuevos sobre el mar. O sea, la conclusión es que hay una interconexión, un intercambio entre el mar y el clima, y el mar, por supuesto, tiene un rol fundamental en ese ciclo del agua, de la energía, porque al mismo tiempo esa radiación solar que es absorbida, después por la evaporación sale y se transforma en energía. O sea que el mar va, repito, a influir sobre el clima, va a tener influencia sobre el cambio climático, sobre el ciclo del agua. Entonces, siendo este tema tan importante y que requiere muchos conocimientos, tengo el honor de presentarle a nuestros dos expositores y agradezco públicamente a la embajadora María Teresa Clárica que nos ha facilitado la conexión. Acá tenemos al presidente de la Academia del Mar, que tiene un currículum impresionante, que lo tienen ustedes, pero yo quiero destacar algunas cosas, especialmente que usted es oceanógrafo y además es doctor en geografía por la Universidad de El Salvador. También tiene una maestría en asuntos internacionales y lo que es muy interesante, que es un marino que ha hecho una gran parte de su carrera, se retiró voluntariamente como capitán de navío, así que tiene toda una trayectoria en navegación. Inclusive fue agregado naval en Washington, así que tiene un contacto diplomático con nosotros muy apreciado. Y después también ha tenido mucha actuación en foros internacionales en lo que hace a los temas de investigación científica. Y ha sido jefe de hidrografía naval, subsecretario de Intereses Marítimos
Y lo que es más importante para nosotros y que valoramos es que ha tenido muchos años de participación en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, la COI, que depende de la UNESCO. Inclusive fue en 2 ocasiones vicepresidente y en 2 periodos presidente. O sea, con todo ese bagaje y su cargo actual de presidente de la Academia del Mar, seguro que nos va a proporcionar muy interesante información. Le damos primero la palabra. Bueno, muchísimas gracias, embajadora. Siempre es incómodo cuando uno inicia con presentaciones de este estilo. Pero bueno, es lo de forma y yo quiero agradecer al CARI, al comité que usted preside y a esta linda institución y a tantos amigos que, bueno, en un día complejo pudieron venir a escuchar esta charla. Yo creo que toda mi vida fui un administrador de ciencias. Les quiero comentar para que puedan organizar su pensamiento. Después van a escuchar a un científico, que es Alberto Piola. Yo tengo en este momento el privilegio de presidir la Academia del Mar, que es una organización sin fines de lucro, de tipo académica, que trata de reunir una muestra de nuestros investigadores y profesionales vinculados al mar. Y el objetivo es mantener el mar en la agenda nacional. Tenemos infinidad de comisiones y organizaciones en nuestro país, pero ninguna coordina el mar. Ninguna tiene específica responsabilidad en la temática del mar. Entonces, humildemente, con el grupo de colegas que integramos el mar, tratamos de tener una muestra de las principales disciplinas. Hoy ustedes van a escuchar a 2 oceanógrafos. Se me ocurrió, como estoy seguro que Alberto les va a contar hechos mucho más importantes desde el punto de vista de impacto en el ambiente, yo les voy a contar un poco cómo se llega a observar el ambiente, cómo es el proceso para llegar a observar el mar. Y les busqué todas las perlas que se vinculen con la actividad diplomática que a ustedes seguramente es el principal interés. Yo tengo una presentación en Prezi que la deben estar viendo ustedes en pantalla y que habitualmente yo controlo, pero acá en el sistema vamos a valernos de un colaborador que le agradezco mucho y que le pido que... apretada abajo debe haber una flechita. Sí, no aparece una... No, yo podía Bueno, anda a observar el mar directamente, hace clic en observar el mar. acá en la No, ahí en el centro, ahí, clic. Bueno, ahí ven el logo de la Academia del Mar, que es la organización. Yo trato de esta charla de plantearles a ustedes el enfoque para ver y poder observar el mar, para predecir los cambios en el ambiente, para que ustedes queden vinculados a estos temas y mejorar el conocimiento. A ver si podés seguir con la flecha del siguiente. Una cosa que marcó la observación y la investigación es la COMEMAR, UNCLOS. Ustedes la conocen, ya sea por la sigla en inglés o en español, pero es algo que marcó, de hecho, un capítulo entero se llama Investigación Científica Marina. Y eso ocurrió en 1982 cuando se firmó. En el 92 entró realmente en vigor, pero fue una continuidad. Y salvo algunos países que políticamente dicen que no la firman, algunos muy significativos, la realidad es que todo el mundo la cumple, pero cada vez menos. Y ahora van a ver por qué. Sigamos. En el concepto de investigación científica marina, las Naciones Unidas dijo, después avanzando, cuando empezaron a hacer los temas interdependientes y mezclados, se generaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esos objetivos las Naciones Unidas acomodó una frase que me pareció muy inteligente, que es: las ciencias del mar contribuyen a erradicar la pobreza. Es el objetivo número 1 de desarrollo sostenible. A seguridad alimentaria, a gestionar en forma sostenible la actividad en el mar, a proteger el medio marino y a predecir y mitigar los efectos de los fenómenos y los desastres naturales y dar la debida respuesta. O sea, este es un buen ejemplo para ver cómo los documentos y los hechos que van ocurriendo en Naciones Unidas se van atando uno con otro como un perfecto dominó. Sigamos. Pero ¿qué pasó? En el 82, cuando la convención entra en vigor,
estábamos ya sufriendo un cambio de paradigma significativo, porque estaba apareciendo un cambio tecnológico que no todo el mundo estaba comprendiendo. Sigamos. Y entonces pasamos paulatinamente del principio del siglo XX, cuando había buques que todo el mundo conocía, que la gente identificaba con personajes ilustres. Esto es la corbeta Uruguay yendo a hacer el rescate en la Antártida, ¿no? 1903 o 2 cuando zarpó. Y que iban con identificado el capitán del buque, identificado el investigador que iba a hacer alguna actividad, y que había una vinculación hombre-instrumental-objetivo, sigamos, fue migrando a cada vez tener instrumentos más modernos. Creo que es, en esa foto, no sé si está Alberto Piola y yo embarcados. Era una muestra de una campaña oceanográfica con un instrumento que permitía tomar parámetros que identifiquen la calidad y características del agua y sacar muestras de agua. Pero todavía siguieron los cambios siguientes. Y empezaron a aparecer instrumentos descartables, instrumentos remotos siguientes. Y empezamos a tener una tecnología que empezó a introducir nuevos nombres. De hecho, cada vez menos países empezaron a hablar de investigación científica marina, como decía ANCLOS, y empezaron a merodear nombres como oceanografía operacional, en total simbiosis con la meteorología, en donde la prioridad era qué hago con el dato, cuán rápido lo pongo en disposición de la gente, qué tipo de servicio me brinda ese dato. Entonces, sin ser reconocida, sin ser incorporada el concepto de oceanografía operacional, hubo mucho lobby de muchos países que querían modificar la Convención de Derecho del Mar y hubo mucho lobby de otros que se sentían vulnerables ante un cambio de esa categoría. Pero la realidad es que los instrumentos fueron tendiendo a una modificación del paradigma del muestreo, de la observación, de la actividad sistemática en el mar. Sigamos. Esto simplemente para mostrarles cómo fueron apareciendo. Uno en la física puede tener instrumentos estáticos que ven pasar los fenómenos, otros que derivan acompañando fenómenos, otros que cubren espacial. Y esta es simplemente una forma de ver la mutación que hubo en instrumentos. Para que tengan una idea, hay estudios en el Atlántico Norte de la contaminación de las pilas de los instrumentos descartables que dejan de funcionar y se van al fondo. Obviamente esas pilas son contaminación. Sí. Hay estudios de eso en el Mar del Norte, donde obviamente hay mayor cantidad de instrumentos descartados. Sigamos. No los quiero, podría empezar a detallar, pero hay instrumentos inteligentes que se sumergen, suben después a superficie, transmiten satelitalmente el dato. Entonces, yo fui presidente un día en la organización en UNESCO cuando dejemos la duda, no sé si era un diplomático o un representante de un país, dijo: yo voy a destruir todas las boyas que entren en mi mar territorial. Y hubo una carcajada disimulada de todos los presentes, porque ¿quién iba a poner un buque de $30.000 o $50.000 a buscar un instrumento que costaba $2.000? Sí. Y que emergía del agua 20 centímetros. ¿Y cuánto tiempo íbamos a tener ese buque buscando para cumplir lo que decía la investigación científica marina, que implicaba pedir permiso para monitorear algo? Como dijo algún filósofo argentino, hoy en día se monitorea con nosotros o sin nosotros. ¿Sí? Sigamos. Bueno, estos son distintos tipos de instrumentos. Ahí hay mariógrafos. Todavía el buque es un elemento indispensable en el mar para acompañar, ayudar a fondear instrumentos, pero ya no es la dependencia del buque como protagonista. Sigamos. Sigamos, estas son las boyas que derivaban. Este mapa a mí me encantó porque como fui jefe del servicio de hidrografía, siempre los mapas tienen fascinación. Y este mapa lo he visto, me parece, en pocos lugares, y muestra realmente el concepto de One Ocean, que fue un tema que adoptamos en la COI hace muchos años, diciendo que el planeta Tierra tiene un océano. Y esta representación lo muestra. Y todos esos puntitos que ustedes ven en el mapa, es en el momento en que bajé esta imagen, que creo que fue el año pasado, en el 23, toda la cantidad de instrumentos derivando que hay en el mundo. Los colores son de qué país o de qué nacionalidad o de qué institución.
pero uno empieza a tomar conciencia de que el mar se está observando en una forma mucho más importante. Algunos arreglos que los ven con geometría especial, siguiendo una planificación de un experimento determinado, pero pueden ver la cantidad de instrumentos en este megaocéano que es nuestro planeta. Sigamos. Explorar el mar, ¿para qué uno lo hace? Obviamente acá estamos en un ámbito que queremos todos hablar del ambiente, pero también está la pesca, están las energías marinas, está la minería, están los recursos. Cualquiera que habla con gente joven, lo primero que pregunta del mar es: ¿qué recursos hay? ¿Cómo los podemos explorar? ¿Cómo los puedo cuantificar? Y son actividades que demandan observación. Nada se puede hacer sin una sistemática y metódica planificación para cuantificar, sigamos. Y eso implica, bueno, acá quise poner algunas imágenes. Yo estudié geofísica en mis épocas más jóvenes, era lo que más me entusiasmaba, era la prospección de los sedimentos bajo el fondo marino, que son las técnicas que se usaron para delimitar nuestra plataforma continental en su momento, cumpliendo la ley del mar en la delimitación de los espacios marítimos. Después también hay distintas técnicas para minería, para generación de energía. Se recuperan olas de energías a través de olas, de mareas, de corrientes oceánicas e incluso del viento en ámbitos marinos. Todas tienen alguna dificultad, todas tienen algún problema, pero todas son expectativas de futuro convertirse más eficientes. Y de la pesca, todo lo que sea el sensoramiento a distancia, el satelital, que nos permite a través de distintas técnicas poder identificar dónde están radicadas las flotas pesqueras o dónde están los lugares de mayor interés de captura y que muestran también características de masas de agua que son felices para determinadas especies de reproducción o desove o su actividad. Siguiente. No, sigamos más rápido porque podría pararme en cada tema. Los buques modernos hoy en día se hacen muy complejos con los instrumentales que pueden remolcar. Y ahí no hay, ¿puedo volver una atrás? Ahí les quiero mostrar los nuevos colegas que tenemos. Los biólogos nos permitieron incorporar oceanógrafos de distintas ramas de la biodiversidad. Y eso me parece un adelanto importante porque además de ayudar a que los conozcamos, ellos nos ayudan a poder observar parámetros del mar en algunos lugares donde, asociados a sus características de vida, eran desconocidos anteriormente. ¿Qué imagen satelital esa? Eso transmite satelital. Impresionante. Obviamente se lo duerme al animal cuando está en la costa y se le pega con... Me refiero al mapa. El mapa es la imagen, pensé que me decía el sensor que tenía. No, el mapa es imagen de luminosidad de los buques en el borde de la plataforma. Pero es satelital. Claro, claro. Qué bárbaro. Satelital nocturna. Claro. Y son las luces. Y si ven arriba de todo, están las luces de la ciudad de Gran Buenos Aires, se ven las luces de la zona de Chile, de Mendoza, de Neuquén. No es nada comparado con lo de abajo. Bueno, porque está muy concentrado y tiene una cantidad muy importante. Ahí puede haber 400 barcos. No me animo a cuantificar, pero seguramente. Pero entonces le incorporan sensores a la fauna. No a todos, a algunos mamíferos se les puede incorporar y ayudan a mejorar el conocimiento de la vida. Hay un investigador de nuestra Academia del Mar que es uno de los que más ha batallado en esos temas en la zona de Madrid, el doctor Claudio Campaña, que tiene mucho antecedente en estos temas. Sigamos. No me molesta que me pregunten todo lo que quieran y me parece buenísimo y me entusiasma. Lo que yo simplemente quiero cumplir el plazo que me pidió la embajadora de tratar Pero de... esta era una pregunta sobre una imagen que quería una aclaración. Después, eso sí le pido, vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios de todo tipo, así que resérvense, anoten las preguntas, se las hacemos al final para que no nos pierda el hilo. No, pero no me molesta, ¿no? Al contrario, me entusiasma. Pero hay algunos programas globales y algunos locales que son súper importantes. Yo acá humildemente destaco 4 que a mi entender no pueden estar ausentes del pensamiento de cualquier persona que le enfoque al mar.
Uno es la planificación espacial marina. No es espacial desde el espacio, es la planificación de los espacios marinos. ¿Sí? Es saber qué hago en cada lugar de acuerdo a las necesidades de la sociedad, de la zona costera o en alta mar ahora. La gestión costera integrada, fundamental para un país federal como nosotros, es algo que deberíamos tenerlo absolutamente asimilado. Poder lograr que cada municipio sea responsable de lo que hace o deja de hacer en su zona de influencia y que se encadenen jurisdiccionalmente las responsabilidades de supervisión, de observación, de control y de basuras. Hace un tiempo nuestro país avanzó con un proyecto para mí fantástico que se denomina Pampa Azul. Nació como un grandísimo proyecto, seguramente Alberto lo va a mencionar o tocar, porque pretendió abarcar casi todas las disciplinas del mar. No sé en este momento cómo estarán las asignaciones presupuestarias. Originalmente era muy importante, incluso se hicieron esfuerzos para coordinar los buques y las actividades de apoyo para mantener la observación en todos los programas que Pampa Azul preveía. Y como este es un grupo ambiental, yo quise agregar el tema de contaminación, que está tan en boga y que para mí es hipersensible y sobre el cual quiero mostrar algunas cosas ¿Qué quiere decir antrópica? humanas que nosotros ensuciamos. Gracias. Sigamos. Ustedes lo deben reconocer perfectamente. El mapa de la izquierda es la delimitación de la plataforma continental con las aguas jurisdiccionales, que seguramente cuando viene Frida se llena el pecho de orgullo porque este es un Sí. trabajo fantástico que nació en la Cancillería, pero todos tenemos que saber ¿Qué? que hay dos áreas gigantescas que no han sido evaluadas porque están dentro del tratamiento que prevé la ley, la Convemar, de que cuando hay disputas jurisdiccionales quedan en un freezer hasta tanto se solucione esa disputa. Obviamente es toda la zona insular de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y todo lo que está comprendido en el Tratado Antártico. O sea que lo único que está realmente avalado acá es lo que llega hasta la mitad de San Jorge y un pedacito que incluso ahora está también discutido con Chile en el sur. ¿Sí? Eso no todo el mundo es consciente, yo no quiero desalentarlos. El trabajo nuestro es modelo en el mundo. En realidad ha cansado de dar clases y conferencias en todos lados porque la forma en que lo abarcamos es muy especial. El mapa de abajo con un azul más oscuro, eso seguro alguien lo podrá decir mejor, son las áreas que Pampa Azul había identificado como prioritarias o de especial interés para avanzar con los trabajos. Uno puede discutir si eran más importantes o menos importantes, pero son un criterio que se aplicó en ese momento y después una muy buena iniciativa que la llamaron Roma, que era para colectar toda la información. Históricamente uno de los temas que yo viví de joven en oceanografía era que todos los investigadores tenían celos de entregar sus datos a las bases de datos en tanto publicaran. Y entonces había montones de datos que estaban escondidos en laboratorios o en lugares en espera de que saliera un paper, que era obviamente el interés. Hoy en día esa es una de las mutaciones que les digo que están ocurriendo. El afán de poner el dato rápido en bases de datos que puedan ser utilizados no solo por el investigador senior, sino por toda la comunidad y sobre todo por servicios que se ofrezcan a la comunidad. Sigamos. Y en el tema contaminación, yo creo que esos son un par de temas que tenemos que incorporar. Estas son unas imágenes que por ahí ustedes pueden decir están medio disgregadas, pero quiero hacer hincapié. Una más. Hace un clic más. Ustedes saben que hay gigantescas islas de basura en casi todos los océanos. La más significativa y la que más se habla es la del Pacífico, pero hay en casi todos. La del Pacífico ya superó la superficie de Francia. Ay, qué horror. Y como está en zonas denominadas como de alta mar, hay algunas iniciativas de fundaciones filantrópicas y muy bien intencionadas de levantar esa basura, pero todavía corren, lo que se levanta es menos de lo que sigue convergiendo. Mira. Los principales orígenes, hay basura documentada flotando desde más o menos 1977, aunque seguramente hay basura más vieja, pero se ha ido degradando. Eso va generando microplásticos que van bajo el agua y después entra en la cadena trófica con la alimentación de los peces
Y después nos llega ese plástico a nuestro músculo cuando comemos algunos de esos ricos pescaditos. Qué horror. Entonces, la mayoría de esto, ahí hay, si los que les interese después pueden entrar, hay detalle de lo que es macroplástico, microplástico, los tamaños. El 40% de lo que está flotando son redes de pesca. De los redes de pesca. Que los pescadores, generalmente cuando se rompen o se dañan, las abandonan, porque tener una red complicada, si están en plena marea, les complica, la tiran, y esa red, generalmente con flotadores, con algo, queda a la deriva y empieza a generar estas gigantescas madejas. Se enganchan los peces ahí. Sí, lo más grave es lo que le sale Te aviso que van 20. bárbaro. Esto lo quise mostrar porque uno de los temas importantes de contaminación, si bien el mar no es en donde más impacta, mucho más grave es el transporte terrestre, es la contaminación del CO2 de los buques en el tráfico marítimo. El 80% del tráfico comercial del mundo es buques. Y eso, en una organización muy importante que está en Londres, en la OMI, se empezó a regular. ¿Y eso qué generó? Que empezaron a aparecer ahora buques mercantes que transportan a vela. Sí, me habían Y esto no es un velero turístico, es un pequeño buque, obviamente para determinados tipos de carga y determinados tipos de tráfico, que empiezan a hacer el tráfico comercial Sí. modificando el tipo de propulsión. Obviamente no debe ser pura vela, deben tener propulsión mixta, alternativa. Se está hablando muchísimo de volver a tener buques de propulsión nuclear, mercantes. Ustedes saben que en la década de los 60 entró un buque de propulsión nuclear alemana a Buenos Aires, mercante, cuando todavía no sabíamos ni siquiera cómo se atendía y trataba una planta nuclear en los muelles de Buenos Aires. Bueno, ese es un tema que va a haber que pensarlo a futuro. Sigamos. Están los temas, bueno, no, volvamos todos atrás así mostramos la genérica. Y ya estoy terminando. Atrás, una más. En el extremo superior, lo que les quería mostrar también viene haciendo el ejemplo de lo que dijo el embajador del problema antrópico. Estos son los problemas de algunas regiones del mundo. Ese es un buque que los hutis le tiraron un misilazo. Y empezó a arder y no se pudo hundir. Y empezó a remolcar para sacarlo de las zonas de peligro donde recibieron el misil, en la costa. Obviamente los temas de piratería, porque eso que implica desperdicios, pérdidas, incendios, descargas, contenedores que se van al agua. Y lo más grave de todo, yo la muestro casi siempre en todas las presentaciones, es la imagen esa de un chico buscando basura, flotando. Eso no es en alta mar, es obviamente en un puerto, en algún lugar. Pero el problema es que incorporemos la basura a nuestra cultura cotidiana. Sí. Que empecemos a convivir con la basura como algo natural. Eso es educación, y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo significativo. Sigamos. Ahora sí, dos. En la educación creo que es donde hay que hacer un esfuerzo muy importante y esta es una imagen de la película Ocean, que fue una película que existió para unos años, yo todavía estaba en la COI, que me encanta porque para mí es la explicación más elocuente de lo que es manejar el riesgo. Ustedes saben que hay muchísimas definiciones de riesgo. Todos los ambientalistas usan y todos se jactan de tener una mejor que el otro, y hay extensas definiciones, pero a mí me encanta esto representado en esta película. El riesgo es una relación entre una amenaza y mis vulnerabilidades. Claro. Súper simple. El hombre nadador que está ahí tiene vulnerabilidades y tiene una amenaza delante. Cuantificar el riesgo es un desafío. Está bien. Pero después, este es un trabajo que nos hicimos, yo lo hice asociado a la academia, una más, es cómo podemos ir hacia un futuro mejor para la humanidad. Y acá, a veces yo suelo ser aficionado a las frases cortas de gran impacto. Otros, acá mismo alguien me lo criticó como que eran recetas, pero si ayudan en algo yo seguiré con mis recetas. Es un sistema de observación integrados y sostenibles. Sí. Incorporar la política oceánica a nivel nacional. Desde la Academia del Mar hicimos unas pautas para una política oceánica.
Se la repartimos a todos los diputados y senadores de la Nación. Se entregó en todos los cargos públicos de nuestro país. En conferencias que di en Perú me sacaron las pautas hechas por la Academia del Mar y me dijeron, con esto nosotros hicimos documentos de política en Perú. En Corea y en Japón di charlas y me las elogiaron. Acá fueron un exitoso fracaso. Sí. Nadie las refirió en ningún momento, salvo en Pampa Azul, al inicio. El compromiso de los gobiernos. Eso implica que los gobiernos tienen que tener responsabilidad hacia el mar. Sí, más bien. El vínculo de cooperación con el sector público y privado. Cuando yo crecí en la ciencia, en el mar y en la actividad marina, lo privado era visto casi como una mala palabra. Yo creo que hay que incorporarlo absolutamente a lo cotidiano. No puede haber temas exclusivamente de un sector. La sociedad tiene que manejar todo el compromiso desde todos los marcos posibles. La comunicación y la creación de capacidades, el desafío de estar formando gente joven con nuevas visiones y en forma interdisciplinaria. Difundir los temas del mar. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Academia del Mar. Mejorar la transferencia del conocimiento entre naciones. Eso es algo que los foros internacionales ayudan a que los países que van un poco más rápido puedan acompañar a los que les cuesta tecnológicamente seguir este movimiento. O sea, ¿es una receta? Sí, pero ojalá pudiéramos cumplir una parte de esto rápidamente. Sigamos, y creo que termina. Sigamos. Bueno, ese es mi mail para todos los que quieran contactarse. La Academia del Mar la conocen y está la página web a disposición. Y ojalá podamos, como esos marinos, mirar un horizonte mejor y pensar el ambiente y el mar juntos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy grato escucharlo y hemos aprendido bastante. Ahora vamos a salir a observar y aplicar todos sus consejos. Ahora le voy a dar la palabra Gracias. al doctor Alberto Piola. Yo les cuento que cuando leí en La Nación que había sacado el premio Bungey-Born en el campo del clima, del mar, me puse muy contenta y dije, ¿cómo haremos para que venga a hablar a nuestro comité? Y lo hemos logrado gracias a María Teresa, repito, que nos conectó con él. Así que muy agradecidos por su presencia. Digo nomás algunas cosas de su extenso currículum, que es licenciado y profesor de oceanografía y también es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es también profesor en la UBA, investigador en el CONICET, en el Instituto Franco Argentino, también forma parte de la Academia del Mar, es académico titular y ha trabajado en muchos proyectos de investigación científica. Me impresiona que ha participado en 43 campañas oceanográficas realizadas en el Océano Antártico, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, de las cuales 29 de ellas fue jefe científico, ¿correcto? Y además también destaco, no, es tan largo, ustedes lo tienen, creo que un resumen, así que les voy a ahorrar mayores comentarios, pero quería, digamos, destacar eso que me parece muy importante. Así que lo escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, María Teresa, por hacerme contacto con el Consejo. Yo ya había estado acá hace unos años, así que es un placer estar de nuevo por acá. Y bueno, mi plan voy a ser bastante breve, me voy a ajustar, si puedo, al tiempo que me asignaron. Esencialmente, algunas de las pocas cosas que les voy a contar tienen que ver con lo que hemos estudiado del Atlántico sudoeste, de esta región del océano. A diferencia de Javier, mi actividad se restringe a una parte muy chiquita del mar, que es la investigación científica. Así que, por supuesto, voy a hablar de eso. Pero me gustaría destacar algunos puntos que creo que pueden ser especialmente de interés para alguien que mira el mar, tal vez con una mirada más geopolítica de la que podría darle yo. Y si avanzamos una... y para arrancar, vamos a arrancar tal vez con lo más pesado.
hace unos cuantos años, fines de los 90 en realidad, empezó a haber una especie de movimiento en las ciencias, en realidad en las ciencias económicas, que tenía poco que ver con las ciencias del mar, y se trataba de la evaluación de los servicios ecosistémicos. Y un grupo de investigadores en Australia y en Estados Unidos yo una versión parecida al mapa que ustedes ven acá. Este no es el mapa original, es uno posterior, y publicó un artículo que realmente causó una pequeña revolución en las ciencias naturales, porque en la revista Nature, que es probablemente la más prestigiosa, la que se publican artículos científicos, ocupaba la tapa diciendo el precio del planeta. Así es como se tituló ese número de la revista, y adentro tenía un artículo donde había un mapa parecido a este, en el cual los colores representan cuánto implica los servicios del ecosistema natural en términos monetarios. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando este artículo salió publicado es que el mar, en su mayor parte, está color celeste, y ese color celeste representaba algo así como unos $400 por hectárea por año. Perdón, ¿qué quiere decir servicios del ecosistema? Servicios del ecosistema acá están cuantificados en dólares, ¿no? Y es esencialmente cuánto costaría, el ejercicio que esta gente hizo es evaluar cuánto costaría reproducir una función que hace el ecosistema natural. Por ejemplo, la selva amazónica produce oxígeno. ¿Cuánto costaría producir esa cantidad de oxígeno en términos industriales? Suponiendo que fuera posible hacerlo, trataron entonces de hacer esa cuantificación. Con una serie de ítems, había como 15 o 16 ítems para todos los ecosistemas continentales y oceánicos. En el océano la mayor parte es celeste, pero algunas partes están azules. Si ustedes ven la parte del mapa que nos corresponde a nosotros, está ese azul oscuro que representa unas $2.200 por hectárea por año. Y si ustedes hacen la cuenta rápidamente de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, más o menos, que es la parte azul, porque esa no es la zona económica exclusiva, es realmente la plataforma continental argentina la que está pintada de azul, y un poquito más al norte también. Rápidamente pueden hacer la cuenta y eso les va a dar unos $220.000 al año, en el año 1997, que es cuando, y en realidad el dólar del paper es del año 1995. $220.000 por año. Entonces, muy ingenuamente, le escribí un mail al doctor Costanza, que es el primer autor del artículo, preguntándole cuál era la razón por la cual la mayor parte de las plataformas continentales estaban pintadas de azul. Entonces, mejor dicho, evaluadas en 2.200. ¿Qué habían hecho ahí? Porque el paper era un poco críptico en ese sentido. Bueno, me contestó muy amablemente enseguida que por favor me contactara con un colega de él que era coautor del artículo, que era José Paruelo, que es un investigador de acá de la Facultad de Agronomía de la UBA, a quien yo conocía, pero pensé que Paruelo es un ecólogo continental, así que pensé que había hecho evaluaciones de las pasturas de la Pampa y no que había hecho evaluaciones del océano. Así que escribí a José y me contestó básicamente algo que bastante telegráfico y no voy a olvidar nunca: era el reciclado de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa en el mar que puede producir, digamos, un valor tan significativo, por ejemplo, para un país como Argentina, ¿no? Y pasamos a la siguiente. Perdón, puede tener que ver también ahora con los bonos verdes y la identificación de cuantificar eso también, quizás. Habría otras maneras de hacer el mismo ejercicio, y una de las críticas más importantes que hubo con respecto al artículo era más bien desde el punto de vista casi filosófico o ético, porque ponerle un precio al ecosistema era como que... Y después hicieron varias publicaciones posteriores, el mismo grupo, ya eran famosos, así que no había marcha atrás, hicieron varias publicaciones más y donde básicamente explicaban más los detalles del cálculo. Y lo importante del tema es que consiguió atraer la atención, por supuesto, de muchísima gente, inclusive políticos, la sociedad en general. Esto fue algo que seguramente ustedes ninguno va a recordar, pero para los que estudiaban ciencias de la Tierra fue un artículo realmente revolucionario. Esa suma incluye, por ejemplo, lo que es de pesca posible, de hidrocarburos. No los recursos pesqueros, porque los recursos pesqueros no son un servicio natural. Lo que sí incluye, por ejemplo, sí puede ser las proteínas que emergen de la pesca, valuadas como
algo que uno podría tener que producir de otra manera que no sea extrayéndolo del mar. Sí, y los hidrocarburos también están en ahí. Sí, los hidrocarburos deben estar, en algunas cosas son favorables y en otras cosas son desfavorables. Perdón, reitero, porque si no desordenamos Pero son la- aclaraciones que si no, no podemos que se las hacemos bueno, perdón, embajador, si no sabe lo que es el valor de los ecosistemas, se lo explicamos después. Pero ahora yo le diría que anote las preguntas y las vemos todas al Bueno, final. obedece. De todos modos, enfocándonos en el mar y en el reciclado de nutrientes, esta figura creo que más o menos va a ayudar a entender el proceso. Esta es una imagen climatológica, que es un promedio de varios años, de la clorofila en la superficie del mar en la época de primavera, en esta época del año, y es un promedio de muchos años. Los colores rojos representan concentraciones muy altas, y eso podrían ustedes imaginarlo si fuera en el continente, como si fuera una selva realmente, porque hay mucha abundancia de plantas que están haciendo fotosíntesis y producen clorofila, y esto es lo que está viendo el satélite desde unos cientos de kilómetros de altura. Y una de las cosas interesantes de esto es que si ustedes ven el cambio de color, es realmente dramático, del rojo al celeste. Hay una escala que es casi un orden de magnitud, vale decir que es 10 veces menor la concentración de clorofila en el océano abierto fuera de la plataforma continental de lo que es en la plataforma propiamente dicha. Y eso está vinculado directamente a procesos oceanográficos que controlan esta frontera de vegetación. Y esto es semipermanente. Si bien el océano es muy dinámico, las corrientes oceánicas conectan una parte del océano con otra, estas boyas que describía Javier en la presentación anterior pasan por estos lugares y muy rápidamente, y sin embargo esta frontera está ahí en forma semipermanente y está vinculada, obviamente, como el mar es muy dinámico, no hay nada en la columna de agua estrictamente vinculado con esto, sino que hay algo en la topografía del fondo marino que hace que las corrientes en ese lugar cumplan con determinadas normas, determinado ocupen cierto espacio, y eso es lo que produce estos patrones tan brutalmente heterogéneos. El azul en el norte Profundo, ¿qué diferencia? El azul profundo esencialmente no hay nada, eso es casi agua pura, agua de mar pura. Agua de mar. No hay objetos flotando que cambien la coloración del agua, no hay microalgas flotando que producen fotosíntesis. Y una de las cosas interesantes con la fotosíntesis es que tiene varias funciones, ¿no? Esto como si fuera el pasto, si fuera un continente, esto es lo que van a poder comer los animales que después vamos a ir a nosotros a comer. Si fuera un campo, las vacas irían a comer a los lugares rojos y no habría muchas vacas posibles en los lugares celestes. La merluza o el calamar no comen estas microalgas. Estas microalgas las comen otros organismos, también microscópicos, un poquito más grandes, hasta que finalmente a esos organismos un poquito más grandes los comen peces muy chiquitos, como la anchoita, que tampoco comemos nosotros, y eventualmente a esos peces más chiquitos los come algún pez que empieza a tener valor comercial. El calamar, la merluza, el langostino, se alimentan indirectamente de estos organismos. Entonces ahí empezamos a ver que mi figura original con los servicios ecosistémicos está de alguna forma vinculada con la pregunta que me hacía el embajador en relación a digamos, cómo se calcula, qué es eso, la pesca está ahí. Bueno, indirectamente sí, porque la pregunta que uno se puede hacer es muy bien, ¿de qué manera establece el mar este contraste entre riqueza y desierto? Y esencialmente hay dos factores que intervienen. Uno es la luz, y obviamente la luz no puede ser muy distinta sobre el celeste que sobre el rojo del mapa. A igual latitud, más o menos puede haber un poquito más de nube de un lado que del otro, pero más o menos en primavera la altura del sol, la presencia de nubes, eso es más o menos uniforme. Acá hay algo que no está vinculado con la luz. El otro ingrediente es el mismo que en las plantas continentales, son los nutrientes. Algo parecido a los fertilizantes que usamos en los campos de soja, necesitamos en el mar para que crezcan las plantas. Es esencialmente nitrato y fosfato. La temperatura también. Sí, por supuesto la temperatura, pero la temperatura casi no cambia a través de esa frontera. Hay un pequeño contraste, pero no es demasiado dramático. Créanme, los nutrientes son la clave. ¿La luz hasta qué profundidad? Sí. Y las primeras decenas de metros, una vez que uno se aleja unas decenas de metros,
a 100 metros de profundidad en la zona azul, donde no hay casi nada, llega más o menos el 1% de la luz a 100 metros. Pero en la zona roja, como hay plantas que están creciendo en la superficie, tapan la luz, así que por ahí a 30, 40 metros ya llegó bastante menos. Si pasamos a la siguiente, Eso es rica. el mapa que está ahí arriba a la derecha muestra las estadísticas de captura de pesca globales para el periodo de 2010 a 2014. Es un periodo no particularmente interesante, pero lo que quiero destacar acá es que vean cómo el mapa es muy heterogéneo de nuevo. Hay regiones azules donde hay poca pesca, regiones rojas donde hay mucha, y después los amarillos son intermedios. La mayor parte de las flotas pesqueras están en realidad en las regiones costeras, cerca de la costa, Sí. donde se dan estas conjunciones de haber mucho alimento, zonas de refugio donde las especies pueden tener éxito reproductivo, lugares donde hay refugio para las larvas y para los juveniles que son más vulnerables, y eventualmente son esos lugares que son clave para el desarrollo de las pesquerías. En particular en la región patagónica, entonces está la luz y están los nutrientes, y esos nutrientes son los que Paruelo detectó en términos de ser regenerados, reciclados dentro de estos dominios especialmente beneficiados por la naturaleza. Si avanzamos una más. Hay un servicio ecosistémico adicional que está vinculado con el fitoplancton, es que al hacer fotosíntesis, estas microalgas producen oxígeno y capturan dióxido de carbono. Y lo que muestra ese mapa que está ahí, después de hacer muchas observaciones, esto no es satelital, lo anterior era satelital, esto requiere un barco que vaya ahí. Ahí se ve una foto del laboratorio montado, ese creo que estaba en el puerto deseado, y hay que salir al mar y hacer relevamientos. La parte que ustedes ven en el mapa color azul es en una región en la cual el océano está atrapando dióxido de carbono, y donde ven en rojo, la flecha apunta para arriba, el océano emite dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, la parte beneficiosa para nosotros como humanidad es la parte azul, Claro. porque, y en realidad es a la que había hecho referencia la embajadora hace unos minutos, el océano atrapó alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por el hombre desde el inicio de la revolución industrial. 30%. Alrededor del 30%, que es muchísimo, ¿no? Porque si tuviera ese 30% en la atmósfera estaríamos en una situación mucho más crítica. Parcialmente, este proceso biológico que describí es responsable de una parte, y la otra parte es responsable simplemente de la circulación oceánica. El mar atrapa algo de dióxido de carbono por fenómenos parecidos a esto, y después el agua se hunde, rica en dióxido de carbono, la saca de la atmósfera, y es como si la guardara en una cajita fuera del clima, que es la superficie del mar y la atmósfera, por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y depende de dónde lo vaya uno a poner. El tiempo más largo que uno podría depositar el dióxido de carbono es miles de años en los sedimentos, si se deposita en los sedimentos. Si está en el agua, podrían ser cientos de años. Y depende a dónde vaya, también podría emerger de nuevo a la superficie en 2 semanas. Así que eso va a ser crítico de dónde se hunda y de qué manera se salga del acceso a la superficie del mar. Si podemos, esta la salteamos y vamos una más. Claro, el océano está cambiando, y esta es una forma muy simple de sintetizar ese cambio. Esta figura muestra una serie de tiempo de la temperatura de la superficie del mar desde 1880 hasta hace 1 año y medio más o menos. La mayor parte de la serie, la que no está pintada de celeste por debajo, que no está esa sombra celeste desde el año 1975 por ahí en adelante, son datos in situ, quiere decir que había barcos y gente como yo que iba y medía la temperatura del mar. Y la segunda parte de la serie, la última parte de la serie, son datos satelitales, donde ya hay un conocimiento mucho más preciso de los cambios, producto de que tenemos datos todo el tiempo en todas partes, ¿no? Básicamente. Ese aumento de la temperatura es más o menos desde que se inició la era satelital, un poquito más de medio grado, en promedio en la superficie del mar. Y enseguida vamos a ver que los detalles son bastante complicados. Pero esto es en la superficie. Ahora, la figurita que apareció ahora es una serie de tiempo que tenemos acá, no muy lejos de Buenos Aires, a unos
700 kilómetros de acá, en el fondo de la cuenca argentina, a 4.500 metros de profundidad, tenemos una serie de tiempos de temperatura desde marzo del año 2009, con datos horarios. Es un registro de los muy pocos que hay en el mundo con esa calidad de observación. Y fíjense que a 4.500 metros de profundidad los cambios son mucho más chicos que en la superficie, por supuesto. La amplitud del calentamiento es mucho menor, pero aún en ese lugar remotísimamente alejado de los procesos que ocurren en la superficie del mar y en la atmósfera, también detectamos ya un calentamiento considerable de esas aguas profundas. Esa parte de la columna de agua está ocupada por aguas que vienen desde la Antártida. O sea que estamos viendo y que han tardado décadas en llegar a este lugar. Y estamos detectando que el volumen de agua de océano está cambiando su temperatura. Como también dijo el embajador hace un rato, el océano es el reservorio de energía para el sistema climático. Este calor que se está acumulando ahí, eventualmente va a volver al sistema climático, el océano va a seguir emitiendo ese calor hasta tanto haya un balance con la radiación solar, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Una de las consecuencias del calentamiento del océano es la elevación del nivel del mar. Y hay dos procesos acá que son importantes. Uno que es el directo, el derretimiento del hielo agrega más agua al mar, entonces el nivel del mar sube. Y eso puede ocurrir hasta tanto se agote el hielo continental. Hay bastante hielo continental por ahora, en Groenlandia principalmente y en la Antártida sobre todo, y en los glaciares continentales también. Pero hay un efecto secundario que uno debe tener en cuenta porque es más o menos contribuye la mitad del ascenso del nivel del mar de las últimas décadas, y es el hecho de que solo calentando el agua, sin haber agregado un solo gramo de agua, el mar se expande, porque la mayoría de los materiales se expande con el calentamiento, se expande el mar y eso también contribuye al aumento del nivel del mar. Y estas variaciones del nivel del mar no tienen retroceso. Si hoy dejáramos de emitir dióxido de carbono a la atmósfera y cerráramos completamente la industria basada, nuestra energía basada en combustibles fósiles, el nivel del mar seguiría aumentando y la temperatura seguiría aumentando por un tiempo, porque hay una inercia en el sistema vinculada al almacenamiento del calor, del dióxido de carbono en el océano. El calentamiento es muy heterogéneo. Este mapa muestra la diferencia de temperatura en el inicio de la era satelital, más o menos hace 45 años, y la actualidad. Donde ven el mapa rojo es calentamiento, más intenso el rojo, más rápido el calentamiento, más intenso. Y fíjense que hay algunas regiones donde de hecho el océano está un poquito más frío hoy, 45 años después, pese a que estuvimos introduciendo dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan heterogénea la respuesta del mar? Bueno, la heterogeneidad está directamente vinculada con las corrientes oceánicas. Si ustedes se fijan, volvé una atrás y volvé a activar de nuevo. Los lugares donde hay más calentamiento son los lugares donde hay conjunto de corrientes que son muy particulares. En nuestro barrio oceánico es la corriente de Brasil, en el Atlántico Norte, no, volvemos al mapa, sí, ahí está. En el Atlántico Norte es la corriente del Golfo, en el Pacífico Norte la corriente de Kuroshio. Cada uno de estos lugares está muy claramente vinculado a una de estas corrientes que todas son análogas. Todas llevan agua cálida de las regiones subtropicales a las regiones subpolares de la Tierra. Y esa es una función que depende esencialmente del patrón de vientos. El patrón de vientos se está modificando en la Tierra, producto del calentamiento global. Los anticiclones de los dos hemisferios están creciendo hacia los polos. Estas corrientes, llaman de borde oeste, tienen un nombre técnico, están expandiéndose hacia los polos y hacen que este lugar, el Atlántico Sudoeste, sea uno de estos puntos focales donde el calentamiento es un poco más intenso. Ahora tienen un zoom, este es un zoom, y ya terminó, de esta parte del mundo, donde además de los colores, ahora la unidad no es la misma que antes en el mapa, perdón por el cambio de variable, pero igual está mostrando el mismo proceso. El rojo ahora es la tendencia del calentamiento, en grados centígrados por década. Así que si ustedes multiplican el valor que está en el mapa, los números
están al lado del rojo, ¿no? Por 4 van a tener la cantidad de temperatura que aumentó la superficie del mar. De nuevo, hay partes del mapa que son azules. Si ven debajo de una flecha ahí que dice MC, hay una parte muy chiquita que está en celeste. Eso quiere decir que ahí el océano está un poquito más frío que hace 45 años. Esa es la parte donde se extiende más al norte de la corriente de Malvinas, que es lo que está indicado con esa flechita color gris que dice MC. Y la corriente de Brasil, que es la que trae estas aguas vinculadas al mayor calentamiento, son las aguas que vienen del norte. Un clic más, por favor. Esta serie que está acá, publicada por unos colegas uruguayos, expertos en peces, muestra la manera en la que ha ido evolucionando la pesca en la región próxima a la zona común de pesca, que están con las rayitas celestes ahí en el mapa de la izquierda. Cómo han ido cambiando las temperaturas a las cuales son las temperaturas preferidas por las especies más pescadas. Esencialmente están viendo que la pesca está cada vez más vinculada a especies que se adaptan a las aguas cálidas. Claro. Entonces, el mensaje acá es muy claro y muy preocupante. Esta región está en una transición entre aguas cálidas subtropicales y aguas frías subpolares. La corriente de Brasil y Malvinas son las que traen esas aguas a esta región de encuentro. Es una región donde se manifiesta un claro calentamiento en las últimas décadas y corroborable hasta alrededor de unos 80 años atrás con datos históricos. Y la razón por la cual están puestas ahí también los límites de las zonas económicas exclusivas de los 3 países de la región es porque una de las cosas que está ocurriendo es que las especies más apreciadas desde el punto de vista comercial, la merluza, el calamar, son todas especies de afinidad de aguas frías. Este recurso está siendo cada vez menos accesible a la pesca desde Brasil, también a la pesca de Uruguay y tal vez al norte del litoral argentino también con el tiempo haya una menor disponibilidad de recursos. Por eso sale más langostino que de aguas cálidas, ¿no? Sí, el caso del langostino todavía no sabemos muy bien por qué. Sí, y una más que ya es la última. Esa es la proyección para la captura total, no de especies de agua fría, sino total para Argentina, Brasil y Uruguay, de un estudio modelado de unos colegas de Canadá, donde muestra una disminución de las capturas de pesquerías oceánicas para Uruguay y Brasil bastante más dramáticas que para Argentina, y creemos que la razón por la cual producen estas diferencias en esos pronósticos es porque precisamente las especies más valiosas son las de agua fría para estas pesquerías de esta región, y digamos esto podría beneficiar a Argentina. Un último comentario: un colega muy ingenuo estadounidense en una reunión, en un taller hace un par de años, dijo, bueno, entonces es muy fácil, acá lo que tenemos que hacer en Argentina es esperar unos años y eventualmente vamos a tener todos los recursos de nuestro lado de la frontera. Un colega uruguayo levantó la mano y dijo, sí, efectivamente eso podría ser. Lo que ocurre es que si no hacemos alguna negociación ahora, nosotros desde Uruguay podríamos pensar que podemos sobreexplotar el recurso. Total, dentro de unos años no lo vamos a tener a nuestra disposición. Jamás. Por cualquiera de los dos caminos es una mirada, digamos, terrible desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas y del uso sustentable del océano. Muchas gracias. Bueno, muy interesante su exposición, aunque nos deja un poquito pensativos, no diría preocupados sobre lo que tenemos que hacer, pero esto último de la pesca da para hablar. Bueno, ahora sí, todo lo que necesiten, quieran. Nada, ahora nada. Nada, exacto, ahora no hablamos nada. Niños revoltosos, ahora no Pienso preguntar nada. Pienso usted. Comentar, preguntar, lo que deseen. A ver, el señor. Gracias. Cuando pasó usted la penúltima filmina, no pudimos ver la ruta del niño
cómo está operando en el Pacífico. No sé si se puede hacer alguna apreciación o se puede volver, si es que realmente está sufriendo esos cambios de subir y bajar constantemente. Sí, el fenómeno del Niño es un fenómeno de variabilidad interanual. Yo estoy mostrando tendencias de muy largo plazo, pero el Niño es un fenómeno de variabilidad interanual muy importante y sobre todo ha tenido un crecimiento, la amplitud de los niños y niñas en las décadas recientes es mayor que la que hay en paleoregistros del Niño, ¿no? No tenemos datos concretos de satélites, por ejemplo, previos a 1975, más o menos son los primeros datos satelitales de temperatura. Así que, aún así, hay paleoregistros y en esos paleoregistros parece haber evidencia de que los niños y niñas de principios del siglo eran un poco menos intensos que los que se observan ahora. Hay algunos modelos que sugieren que eso también puede estar vinculado al calentamiento global. Sí. Bueno, perdón. Bueno, Sí, ahí tenés el micrófono. sí, yo me voy a enfocar en el ecosistema costero, que es la que nos interesa a los que nos ocupamos del agua continental. Por una parte, agregaría el problema de salud que hay en las costas, donde pusiste esa Filipina con ese chico que está, no solo está con la basura, pero además ahí hay cianobacterias, por empezar, que son las que generan la enterocolitis en las épocas de verano, cuando hay una densidad importante de turismo en las áreas costeras. Después, en las aguas continentales, en este ecosistema fluyen hacia el mar y hacia el océano, ¿no? Entonces es muy peligrosa la corriente actual que hay de pensamiento en cuanto a que las aguas de los ríos hay que retenerlas para que no lleguen al mar. Eso hace que no llegaran los nutrientes a nuestra extraordinaria zona costera que tiene la Argentina, que como sabemos es una de las pocas que hay a nivel mundial. Con respecto a lo de la salud, tiene mucho que ver las plantas de tratamiento. Argentina tiene un déficit muy grande, está calculado en el 70%, eso lo sabe bien el ingeniero Iglesias, que al no haber plantas de tratamiento, todos los efluentes salen en crudo, que son los que generan ese otro tipo de contaminación costera que hace que en una época nos ocupábamos con el Ministerio de Salud, pero ahora no sé cómo funciona toda esa cuestión. Y después la interfase agua dulce, agua salada, es decir, lo vemos acá cuando está la sudestada, que afecta no solamente al agua superficial, sino también a los acuíferos, que son los que alimentan de agua que después se potabiliza en las ciudades costeras, Mar del Plata, bueno, todas las localidades que están en las balnearias. Y que también está el tema de las dunas, que también afectan, que también están, bueno, intervenida por la acción humana, que también es un ecosistema por el cual se incide en la urbanización de todos esos balnearios, temas que hay que seguir investigando. Y estaba viendo que el año pasado hubo un congreso de Mar Azul en Mar del Plata, así que habría que ver las conclusiones. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Después de todo voy a hacer una Gabriela. protesta, bajo protesta.
Muchas gracias. No me quedó muy claro el efecto de la clorofila, porque en la primera filmina sobre el tema, usted dijo que capturaba el dióxido de carbono y emitía oxígeno. Pero creí ver en una filmina posterior como que emitía también, habría que ponerla para poder aclararlo. Una que se ve en el Río de la Plata, esa zona como que está emitiendo mucho dióxido de carbono. Sí, sí, es la tercera diapositiva, la cuarta diapositiva. Sí, mandaron algún mensaje. Ahí la de la izquierda. Ahí No, era el San Matías, no el Río de la Plata. no, la pasaste. No. Esa. Ahí está. Sí, sí. Esa es San Matías. Esta es la que indica que está emitiendo CO2. ¿no? Correcto, sí, en la región costera emite CO2 y lo que pasa es que, bueno, es medio técnico, pero las mareas mezclan mucho verticalmente el agua y hay bastante menos actividad biológica en esa región porque hay mucha menos luz. Y a los microorganismos estos no les gusta mucho la turbulencia. Es muy turbulenta la zona costera en la Patagonia, producto de las mareas muy intensas. Mucha marea implica, uno ve el agua subir y bajar, pero hay que traer un montón de agua al lugar. Así que hay corrientes muy fuertes. Esa corriente interactúa con el fondo, levanta sedimentos cuando el fondo es poco profundo, levanta sedimentos y esos sedimentos básicamente impiden la penetración de la luz, cambian a veces un poco hasta la química del agua. Y entonces esas bandas costeras son bastante distintas que cuando uno se aleja un poco de la costa. Muchas gracias. No era el Río de la Plata, era el San Matías. También otra cosa que vos, Javier, la cuestión que yo me conformaría con que las provincias se ocuparan de las zonas costeras y de su prolongación marítima, porque de acuerdo a la última reforma constitucional sabemos que los recursos naturales son de las provincias. Entonces, el responsable principal es las provincias y que al menos tengan una mesa de negociación, porque cada una hace lo que le parece o políticamente lo que le interesa, y eso no lo tenemos para nada, lo estamos viendo estos días, cuando fue el puerto entre Bahía Blanca y Río Negro. Ahí se vio claro que nos falta al menos una mesa federal de la zona costera, ¿no? Sí, Bueno, lo dijimos en la charla, es exactamente tal como vos lo decís. A mí me gustaba que para complementar me pareció que era destacar la importancia que tienen, que no saben nada, no les Vos interesa. sabés que existen dos entidades que aglutinan a las provincias, que son el COFEMA y el COIFE. Quizá eso debería, digamos, las zonas costeras también forman parte de los recursos naturales y ellos tendrían que ocuparse de ellas. En fin, Otro consejo. que hay un problema, una tensión, Sí. porque por un lado, como bien dijo, el dominio originario de los recursos naturales es de las provincias, pero a su vez la nación tiene la tutela sobre el ambiente en general, ¿no? Cuando hay coalición, pero la responsabilidad primaria es de las provincias. Justamente anotemos, porque nosotros tenemos planeado en el comité hacer un poco más de por lo menos de hablar con las provincias y de convocarlas, y ese tema lo vamos a anotar porque me parece que se olvidan de los costeros, no se preocupan de los ríos, pero la zona de la costa la tienen descuidada. Bueno, una preguntita yo les quería hacer. Sí, según entendí yo, digamos, evidentemente la temperatura del mar está aumentando. Por lo tanto, el nivel del mar también está aumentando junto con la temperatura. ¿Hará ahí una proyección? ¿Eso va a seguir así mientras? Le digo porque para atajar un poco, cuando las pequeñas islas plantean en los foros internacionales que ellos corren el riesgo de desaparecer, eso implica, por supuesto, una acción de pedir fondos, apoyo internacional. ¿Usted la ve esa posibilidad, ustedes dos, como
real, como próxima en algún futuro, como una amenaza que debe ser atendida? Totalmente. Absolutamente. No hay Hay, ninguna duda. En un escenario las total. Islas Seychelles, si sube el mar, creo que 1,5 metros prácticamente desaparece. O sea que no podemos hacer una... Por eso hay un comisionado que representa a todos los pequeños estados insulares en están casi todos los foros No, están... y que tiene una responsabilidad no regional, sino de características de país. No, Insulares están pequeños. muy, inclusive lo van a hacer en la próxima COP29, están tomando una acción, digamos, muy, bueno, activa, Activa, no, muy dinámica. profunda, pero por eso, digamos, podemos decir entonces que la ciencia respalda la verosimilitud de su pretensión. Bueno, por eso Y son... no sé con qué espacio, digamos, temporal ustedes pueden avisar. También. Sí, la escala temporal del cambio es mucho más difícil de predecir, porque hay una parte, de nuevo, con el riesgo de ser un poquito técnico por ahí, pero cuando un glaciar se derrite, ya sea un casquete polar en Groenlandia o en la Antártida, o un glaciar en los Andes, se empieza a derretir. Una de las cosas que pasa es, si el agua puede llegar a percolar hasta la base del glaciar, Claro. esencialmente es un lubricante extraordinario y un glaciar se puede desmoronar en forma dramática Claro. si ocurre eso. Si eso no ocurre, el proceso puede ser mucho más lento. Ok. Entonces la escala temporal va a depender No se esencialmente puede localmente de qué ocurra con el agua que se derrite. Obviamente Está esa claro. agua va a descender. Si hay grietas que llegan a la base, hay un problema. Ahora, eso también ocurre en los países con extensiones costeras muy grandes. Sí. O sea, Sí, la no provincia solo de Buenos en la Aires. provincia de Buenos Aires, toda la cuenca del Salado está prácticamente No, a nivel del mar o bajo. Entonces, O sea que hay una base científica para todos Absolutamente. los reclamos. no, bueno, yo creo que cada reclamo que escala a nivel foro internacional viene con algún sustento, no es En algo... general, sí. En general, En sí. general, A sí. veces vienen dramatizados. Sí. Pero que existe un fundamento para el tema. No, pero- Yo, por ejemplo, lo que dijo la licenciada Fioriti recién, que es interesante, hubo un movimiento muy grande, ahora no lo escuché hablar tanto, lo de cero agua dulce al mar. Ese es un tema que estuvo en carpeta muchísimo tiempo. Entre los gestores del agua, de las provincias sobre todo, Era tratar el agua que no llegue al mar. de aprovechar toda el agua dulce que hay de origen continental y que quede en tierra para riego, para Pero eso distintos es fines. imposible. Es un imposible, pero por supuesto. Escucha, Bueno, pero Darle una sombrilla a la Pero por tierra para que no se supuesto. caliente. por eso, entonces, lo que pasa es que ahí es lo que yo le decía recién de dramatizarlo. En el afán de una buena idea de aprovechar el agua dulce, recuperarla con fines hidroeléctricos, aprovecharla para riego, para alimentación de ciudades, pero no puedo retenerla, no puedo poner un tapón en los ríos. Esa agua siempre va y además va a ir en forma subterránea también. O sea, hay que tratar de tomar con pinzas a veces esos planteos apasionados. Hay que saber de que hay que prestarle atención. Eso es la clave. Yo lo que pasa en el Atuel, el Mendoza que retiene toda el agua que no llega a la Pampa. eso dicen lo de la Pampa. No, pero hay un problema serio. Ya no sé. Sí, se mide. Si usted sabe que hay un fallo muy importante de la Corte Suprema de Justicia, pero de repente es difícil de implementar y siguen protestando. Hasta me ha tocado a mí estar a nivel, pero en un curso donde los pampeanos y los mendocinos por poco se agarraban la trompada con el tema de la Atuel. Han puesto la policía. Un compañero mío de geografía hizo su tesis doctoral en ese planteo. La problemática de entre Mendoza y San Juan con el río Atuel y cómo les No, alteró. por eso, los temas ambientales, nosotros lo sabemos bien, hay que tratar de ser objetivos, racionales y tener bases científicas sólidas, porque si no a veces se producen algunas especies de corrientes fanáticas
que complican el panorama y en lugar de aportar soluciones, se duplican las controversias, a veces en forma infundada. Nada más que eso. Bueno, Perdón, otra pregunta. respecto a los tratados, A ver, Eve, ¿qué querés preguntar? No, el doctor. sí. Respecto Respecto a los tratados, el tratado, dentro del sistema antártico está, digamos, las aguas de convergencia, ¿no? En el Tratado de Canberra, que está más arriba del paralelo 60. Eso también se está modificando ahora, ¿o no? Los vientos del hemisferio sur, los oestes del hemisferio sur, que son los que mueven la corriente circumpolar antártica, están intensificándose y se están desplazando hacia el polo, hacia el sur. Hay un cambio en la corriente circumpolar antártica. La predicción, cuando se empezó a observar esta tendencia, que es de hace 40 años más o menos, la predicción era que se iba a acelerar la corriente, y sin embargo no se aceleró, y lo que está ocurriendo es que hay más turbulencia, es más turbulenta y no más intensa en promedio. ¿Cuál es la consecuencia sobre los frentes? Los frentes, esto es la convergencia y el frente polar se llama ahora, más moderno el término, también se están desplazando hacia el sur. El desplazamiento es por ahora alrededor de unos 40 kilómetros más o menos. ¿Cuál es el término moderno? Frente polar. Frente polar. Y ya no se usa más en vez de convergencia. convergencia antártica. Convergencia antártica, sí. Pero yo quisiera agregar un tema que no es menor. En el Buró Hidrográfico Internacional, que es un organismo que es como el club de los servicios hidrográficos del mundo, que está en Mónaco, hay un documento que es muy interesante, que es la toponimia mundial. Y a nivel mundial ya hay consenso de todos los países, salvo Argentina, de que aparezca la existencia del Southern Ocean, el océano austral. Ah, sí, es una vieja lucha. Bueno, Porque no- somos pero el es- último mohicano que queda. Claro, pero eso está vinculado con los problemas con Chile. Claro. Porque si hay un océano austral, entonces ya no se aplica el principio de la Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Pero No, y hay un montón de cosas más. El Atlántico no llega hasta la Antártida, a esta altura eso no hay. pero el Atlántico no llegaría a la Antártida. Hay un montón de desafíos que abre eso. Ahora, tenemos que ser conscientes que en casi todos los organismos dedicados a temas del mar hay comités del Southern Ocean, sin delegados argentinos. Es una lucha ya sobrepasada. No, es un tema que yo creo que hay que reflexionar y empezar a compartir, que es una realidad que la comunidad científica le interesa, porque hay investigadores que empiezan a empujar esa línea de investigación y de trabajo. Y en una zona que a nosotros nos incumbe y nos interesa. Entonces, tomar la postura de los tres monos, no miro, no escucho, no hablo, para mí es mucho más peligroso que sumarme a participar. La academia realmente hoy tiene que tener un papel fundamental para tomar conciencia los argentinos de que hemos abandonado el mar, ¿no? Vivimos de espaldas al mar, como vivimos un poco a veces de espaldas al Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que tiene un puerto y nosotros vivimos fuera del río, ¿no? Y un poco me da la impresión que la Argentina está hoy más que nunca, tal vez una gran tarea de ustedes, de la academia, divulgar y defender los valores, ¿no? Tratamos. ¿Puedo hacer un comentario Sí, más? claro. Hay un pensador francés súper interesante que se llama Marc Augé, y él es el creador del concepto de lugar y no lugar. ¿Oyeron ese tema? Sí. Un lugar es donde se desarrolla cultura, donde hay identidad. Cualquier ciudad del mundo es un lugar. Buenos Aires es un lugar. Sí. Y un no lugar son los ámbitos que montaron la sociedad global cosmopolita. Marc Augé, en su trabajo, asocia como no lugar los aeropuertos, los supermercados, todos esos espacios de tratamiento global. Yo en varios trabajos extendí el concepto de no lugar al mar. Por eso, algo que todo el mundo siempre le llama la atención, el mar es un ámbito de globalización. Estamos obligados a compartir.
Nos podemos agarrar a piñas en el mar, pero vamos a tener el mismo sistema de comunicaciones, los mismos sistemas de tratamiento y atención de la meteorología, los mismos intereses de tránsito comercial. Entonces, el no lugar es un espacio en el mar que nos está educando a la sociedad global, pese a que muchos países no la aceptan. Y esa sociedad global es la que nos va a llevar a cooperar. Ok, ojalá. Es el espacio donde se puede pelear, comerciar, navegar, Claro, pescar, pero partiendo de la necesidad de... al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Claro. Porque me puedo pelear o hacer lo que sea, pero siempre necesito compartir la observación, necesito compartir instrumental, necesito compartir intercambio de conocimiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Claro su mensaje. Está claro su mensaje. Pregunto si los que están siguiendo por Zoom no tienen algún comentario o pregunta que hacer. Habría que mirar si Espero alguien que levanta no la mano. haya- Ahí en el... Si yo, Habría exacto, que mirar en el porque Zoom me si hay parece- mano levantada o algo. Tengo miedo que ya... O en el chat. Acá en el chat. Bueno, aprendí algo del Frente Polar. Sí, Yo sí. sí. Sí, hablo de agua de convergencia. Saludos. Está más de moda. Son saludos y felicitaciones. Y son saludos Sí, y no creo. felicitaciones. Hay mucha gente. ¿Qué cantidad de gente hay? 12 personas. Esto queda grabado, pues, ¿no? Sí, no. Bueno, listo. No, si no hay... No, me extrañaba tanto silencio porque conozco a varios de los que van a asistir por Zoom. Son locuaces. Por eso pensaba si no habría un... Pero tuvimos un embajador muy locuaz hoy acá. Reprimido totalmente Exactamente. por la dirección reprimida. Estaba Pero ya nos tiene acostumbrado en otros foros la doctora. Pero lo interesante de estas convocatorias es que expandamos la cantidad de ciudadanos sensibles hacia el mar. Sí, sí. Que cada vez seamos más los que prestamos atención, ya sea porque profesionalmente nacimos en el mar o crecimos asociados al mar, pero también los que van escuchando que sin mar no hay futuro. Correcto. Y ustedes hacen mucho. Nosotros vamos a tratar también de hacerlo porque es importante el mensaje desde ya. Y podemos hablar también de inteligencia artificial aplicada en al conocimiento del mar. Absolutamente. Oh, un campo nuevo e inagotable. Bueno, entonces seguro que no tienen más nada que preguntar. Nadie, bueno, a ver, el joven. Pero, buenas tardes. Lo mío no es una pregunta, sino es más bien un comentario que un poco se conecta con el que habían mencionado por allá, que es la necesidad de tener una mesa de negociación, ya sea interprovincial o interjurisdiccional. Y en ese sentido, aprovechando también que se hizo mención a la Corte Suprema, para ver a colación el antecedente que tenemos, ni siquiera hace falta irse a otras provincias. Y hablo del fallo Mendoza, que se dio en la Corte de Cerrachuelo, que fue una oportunidad la que tuvimos hace unos años cuando hubo un vínculo, digamos, de político entre tres jurisdicciones, que fue nación, provincia y ciudad, y sin embargo, teniendo ese nexo político, no pudimos avanzar hacia algo más concreto, que, bueno, lamentablemente vemos las consecuencias el año pasado ya casi prácticamente 2 décadas del fallo y de la situación que están atravesando en los barrios. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Nosotros somos informados de la locura del tema porque tenemos un miembro de nuestro comité, que es el embajador Estrada Oyuela, que él está muy interesado en ese tema. Él representa, es el abogado de uno de los grupos que actúan, se preocupa y nos cuenta mucho de lo que no sale y de lo que falta hacer. Así que ese tema estamos conscientes de su importancia. Y con respecto a las provincias, vamos realmente cuando logremos
un poco queremos que participen las provincias y nosotros también acercarnos a ellas con el CARI, y vamos a tener muy bien presente lo de las zonas costeras, más otras tantas cosas, ¿no? Bueno, listo. Entonces, les vuelvo a agradecer a los dos expositores. No será la última vez que vengan, porque no crean que aprendimos todo de una primera charla, así que los volveremos a invitar. La academia somos 40 integrantes, así No que puedo ir, ir eligiendo temáticas. Bueno, nos va a informar para seguir abordando con la embajadora Králikas. Bueno, listo, muchísimas Muchas gracias por la Lo pronto me voy a mudar, que si acaso, del séptimo al octavo piso. Bueno, Además se complementan bien, porque los